Chicas, una pregunta. ¿Cómo te has sentido cuando traes muchas cargas y estás cargando sola todo lo que te agobia, tus luchas contra el pecado, tus luchas en la vida, y de repente encuentras a alguien que te escucha y tú puedes compartir esa carga? ¿Cómo te ha pasado? ¿Y cómo te sientes? Liberada. Liberada, ¿no? Pues de eso se trata el estudio de hoy, de edificarnos unos a otros, con el versículo de Gálatas 6:2. Vamos a buscar Gálatas 6:2 y lo vamos a leer. Gálatas 6:2. Precioso versículo. Si en tu Biblia no lo tienes subrayado, si no lo has memorizado, memorízalo. ¿Quién quiere leerlo? Yo. Ok, Tere, ganaste. Sí, ya quité mi micrófono, sí, ¿verdad? Sí. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Wow. No nada más es algo que podemos hacer, es algo que cumple la ley de Cristo. Cristo nos manda que carguemos los problemas, que escuchemos, que busquemos una solución bíblica, que no nada más me quedo con mis cosas, pero que sea una hermana que preste oído y que no divulgue a otras personas, porque muchas veces luchamos con cosas que son difíciles y dices, ¿con quién lo puedo compartir? Así oí el otro día a una hermana, ella dijo, no puedes decir eso a nadie. Claro que no, solo a Jesús. Y gracias porque cumpliste lo que dice Gálatas 6:2, compartiste tu carga y así estás cumpliendo la ley de Cristo, me estás dando la oportunidad. Y yo sé cuando yo he cargado cosas y uno de ustedes me escucha y llevan en oración esa carga, ya no es tanto la carga, porque ya está dividida el peso. Y es muy importante guardar delante de Dios esas cargas para que nadie se siente mal que están compartiendo nuestras cosas personales, ¿no? Así es que memoricen ese versículo, ¿no? ¿No? Que así cumplimos la ley de Cristo, de llevar las cargas los unos de los otros. Aquí en nuestra lección, la última lección de nuestra serie de 4 de edificándonos unos a otros, nos habla acerca de no nada más sobrellevar las cargas unos a otros, sino también de soportaros unos a otros. Y eso de soportar no es como en español decimos, ay, no te soporto. No, es un soportar bíblico, que cuando tú ves que alguien anda así cojeando, tú llegas a su lado flaco para darle fuerza. Y eso a veces incluye, como vamos a ver, cuando hay personas difíciles. Yo siempre cuando tengo personas difíciles en mi vida oro, Dios, ¿cómo puedo meterme en su vida para ayudarlas? Que no quieren ayuda, pero que pueda ser de bendición en su vida para que pueden caminar bien. Esa es la idea de soportarnos. No como decimos en español, no te soporto, sino cómo puedo sostenerte, ¿no? ¿Cómo puedo mejorarte? Y nuestras amistades deben de mejorarnos en Cristo, siempre. Si tienes una amistad con alguien y no te mejora, pues hay que ver bien si debes de seguir con esa amistad. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién quiere leer la primera pregunta? Hoy lo voy a hacer así. En vez de asignar, y nada más una vez lees para dar chance a otras. Yo sé que quieres leer todo, Ale, pero resiste. ¿Quién quiere leer la pregunta número 1? Yo, Diana. Ok, Diana. Y así Dice, contesta yo y tu nombre, porque todos son yo, pero no sé quién. yo, Diana. ¿Crees que un creyente puede caer en pecado?
Primera de Corintios 3, 1 al 3. ¿Y quién quiere leer Gálatas 5, 16 al 17? Yo. Ok, Ale, ganaste a Lupita porque ella iba a hacer sí, pero le ganaste, yo lo vi. Así que primero vamos a leer 1 de Corintios, sí, 3, 1 al 3. Qué lindo estar juntas, aunque sea en Zoom. Sí, colaboradores de Dios. Es 1 a 3, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y cuál eran sus pecados ahí, Diana? Que seguían más su carne que su espíritu. ¿Y cómo se manifestaba ese seguir su carne? ¿Qué son los pecados que están mencionados en la Biblia para que todo el mundo todo el tiempo puede saber sus pecados? Qué bueno que no vivimos en esa época y todos leyendo de nuestros pecados, ¿verdad? Ahorita en nuestros pecados. No, los pecados de ellos en versículo 3, ¿cuáles eran? Sino como hablan con celos, contiendas y disensiones. Ajá. ¿Alguna vez has tenido celos? Sí. ¿Alguna vez contiendas? También. ¿No? Tensiones, no estás de acuerdo y vas hablando a una y otra tratando de que todo el mundo esté de tu lado. Bueno, sí, sí. Y cuando Pablo escribe a estas personas, tenían como 3 a 5 años de haber recibido a Cristo en su corazón y él esperaba que ellos fueran ya espirituales, ¿no? Y los puso, como decimos aquí en México, como camote, porque dije, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cómo te gustaría que Jesús te hablara así? Todavía toma tu leche. Debes de estar ya tomando carne. 3, 5 años en Cristo, debes de estar ya más madura. Pero como te quedes en tus pañales y sigues peleándote por pequeñeces, que se tiró la leche, que no se hizo lo que tenía que hacer. Ok, pues levántate y hazlo, ¿no? Nos peleamos de una manera y Dios muchas veces, yo me imagino, piensa, yo tampoco soy espiritual, me enojo, no tengo paciencia, ¿no? Y eso llama ser carnal para Dios. No soy espiritual. ¿Y qué quiere ser? ¿Espiritual o carnal? Espiritual. Más te vale, ¿eh? Sí. Ok. Y en Gálatas 5, vamos a ir con Ale. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué pondrías ahí? ¿Un cristiano puede caer en pecado? Sí, puede. Sí, porque todavía lucha con los deseos de la carne, con el pecado. Luchamos todo el tiempo. Cuando quieres dar gusto a la carne, como dice el canto de la Macarena, que es una virgen en España, ¿no? Que no es algo que un cristiano realmente debe de cantar, porque da gusto a la carne, ¿no? Para eso estoy, ¿no? No estamos para dar gusto a la carne. Estamos aquí ¿para qué? Para dar gusto al Espíritu Santo. Ajá, y para andar en el Espíritu. glorificar a Dios. Glorificar a Dios. No a Elena, no a mí misma, ¿no? No que no puedes comer y dormir y todo, pero pues hago todo para que yo esté bien para Cristo, ¿no? Y nada más vemos la pregunta y dices, pues claro, soy cristiana y peco. Así es que un cristiano puede caer en pecado, pues nada más me miro a mí misma y digo, pues sí, ¿no? Sí, podemos.
¿Alguien quiere comentar otra cosa? Yo sí. Sí. En la Biblia de John MacArthur dice, No, yo pensé en la otra iglesia. No. dice, la carnalidad es indicación de inmadurez. Tan, tan. Ujú. Entonces, cuando tenemos problemas con gente porque son inmaduros y tú eres más madura, ¿qué debes de hacer? Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de soportarnos. A veces queremos tirar la toalla y fingir demencia y no prestar atención a las personas inmaduras. Pero si tú eres más madura, Dios te pide más. ¿Alguien quiere comentar otra cosa de esto? Orar, A ver, perdón. Te muteé porque no vi que estabas... Sí. Ajá. orar mucho, Ujú. mucha oración, ¿no? Sí, Para que Dios nos dé sabiduría. sí. Y si tú luchas con un pecado, por eso el Señor dice, hay que llevar las cargas los unos de los otros. Es muy difícil seguir pecando cuando compartes tu lucha con otra persona, porque no estás sola. Y la persona te puede pedir cuentas y no sigues pecando como antes, porque sabes que te van a pedir cuentas, ¿no? Y eso, tristemente, les digo, se practica muy poco en la iglesia, de llevar las cargas los unos de los otros. Yo te cuento, ay, mi pecado, y después, ay, ¿sabías que Elena hizo? Y cuentes a otra, y no me sostienes para que yo siga ganando y que no siga luchando, pecando. Pero poco he visto eso en la iglesia. No sé si ustedes lo han visto más, pero cuando platico con la gente, tantas veces dicen, nunca he compartido esto con nadie. Toda una vida. Y la iglesia no debe de ser así. La iglesia debe de ser un hospital espiritual donde uno se siente cómoda y que puedes encontrar otras mujeres con las cuales tú te sientes con confianza para compartir tu carga y que no te menosprecie porque todos somos pecadores, ¿no? Así es que espero con esta clase que estamos viendo seamos más como esas mujeres que Dios quiere que seamos, puestos a escuchar, animar a la gente, darles confianza y guardar lo que nos comparten y orar al Señor para que puedan tener victoria y no seguir atrapados en pecados, porque es penoso, ¿no? Que si alguien estuviera atrapado en pornografía y te lo cuentan, ¿no? Y no han dicho a nadie, ¿qué haces? ¿No? Hay que ver cómo ayudarle para que no tenga ese pecado que está arraigado al alma. O si te dice otra cosa, que es su lucha. Todos luchamos con cosas. Y qué lindo si pudiéramos ser sinceras, sin miedo de que van a contar lo que hemos hecho, que nos ayuden bíblicamente a superar las cosas. Claro, si mataste, bueno, hay consecuencias legales, ¿no? Si eres líder en la iglesia y estás adulterando con otra persona, bueno, sí hay unas consecuencias ahí también, pero si estás en la lucha y te arrepientes, como vamos a ver al ratito, pues ahí muere, ¿no? Y Dios te ayuda a salir adelante. ¿Quieren compartir algo más de eso? Yo, Elenari. Sí, Ari. Y yo creo que puede suceder que algunas veces pudimos tener la confianza con alguien y que esa persona nos haya contado, ¿no? Lo que le confiamos, ¿no? Puede ser. Y en esa situación uno debe de seguir creyéndole a Cristo, ¿no? Haciendo lo que nos pide que hagamos, aunque otra persona nos fallado. nos haya fallado de esa forma, ¿no? Y sí haya sido muy difícil, ¿no? No todos te van a fallar, algunos sí. Por eso hay que orar realmente y ver y ser la persona que no falles a otra, ¿no? Porque eso ayuda mucho a no seguir pecando cuando puedes confesar tu pecado y alguien te pide cuentas. Y eso es lo que poco sucede en la iglesia.
A lo mejor tú compartes que luchas con un pecado, pero nunca te piden cuentas. Se necesitan las dos cosas, que compartes y que te siguen, ¿no? Pidiendo cuentas para que sostengan tus brazos, como Aarón y Hur, cuando Moisés levantaba sus brazos para ganar, se cansaba, y Aarón y Hur vinieron y sostuvieron sus brazos y ganaron todos. Y así cuando hay pecados y nos ayudamos, en vez de aplastarnos y condenarnos y atacarnos, entonces ganamos todas. Es lo importante. ¿Alguien más? Vamos a la pregunta 2. ¿Quién quiere leer la pregunta 2 que no haya hablado? Si no, ¿Yo puedo, Ari? ok. Una de las responsabilidades más grandes del creyente es restaurar al hermano que ha caído en pecado. Lee los siguientes pasajes y enumera las advertencias y consejos que allí encuentres. Y vas a leer el versículo de Gálatas. ¿Quién quiere leer Lucas 6, 39 al 42? Paola. Ok. Santiago 5, 16. ¿Quién quiere leer 5, 16? Puedo ver. Ok, Mari Carmen. Ok, vamos a leer Gálatas 6, 1. Sí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es esa advertencia para poder ayudar a alguien que ha estado en pecado? Acercarse y ayudarle a corregir su pecado, que se dé cuenta de su pecado, que se arrepienta y siempre con un espíritu de mansedumbre. Esa es la advertencia. Que Espíritu. dice cómo. ¿Qué es mansedumbre? Ari, o alguien que quiere decir, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué es ese espíritu de mansedumbre? Con amor, con paciencia. ¿Mande? Con paciencia, con amor. Okay, con paciencia, con amor. ¿Alguien más quiere decir qué es mansedumbre? Del espíritu, de los frutos del Con espíritu. humildad. Ok. Docilidad y suavidad. Ajá. Apacible. Apacible, siendo dócil, suave, no Dócil, siendo sí. con una martillo, ¡ay, pecaste! Y ¡pum! No, no, es suave, ese carácter suave, no de condenación. Ujú. Ujú. No contacto de elefante, Quita tu micrófono y habla. como a veces yo. Ajá. Yo soy que no A ver, Laura quiere hablar. Por favor. Ajá. Que mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita los movimientos desordenados de resentimiento por comportamiento de otro. Y ahora dilo en tus palabras. Ajá. Resúmelo. Es como el que trae la paz en dos personas discutiendo o algo, trae la paz y trata de que se entienda de una manera o que se expresen de una manera que no gane la ira, sino de forma amistosa, pero que se dé a entender. Como Moisés era el hombre más manso del mundo, dice, pero mira, fue el líder que guió a Israel, ¿no? ¿Quién más quiere comentar acerca de esto? ¿Qué otra advertencia nos da con mansedumbre y qué otra advertencia nos da ahí? Y perdón, querías decir algo, Vero. Vero. Yo decía que mansedumbre es ser apacible. Y bueno, también tenemos que hacerlo en amor. Yo puse que
restaurando al hermano que nosotros también podemos caer. Y entonces la otra advertencia que nos da ahí es cómo confrontamos y también cuidando nuestra vida, ¿no? Ojo, que tú puedes ser tentada. A lo mejor estás ayudando a alguien que toma demasiado y ahí le entras, ¿no? Y eso no ayuda. O alguien que está con pornografía y dices, eches un ojito, ¿no? Eso no ayuda. Así que ahí vemos en Gálatas 6:1, con ese espíritu pacificador de mansedumbre, así vamos a hablar a la gente, no gritando, no insultando, no menospreciando, y que donde nadie ve en mis pensamientos, no menospreciando a la persona. ¡Uy! ¿Quién hubiera creído que esa persona hizo eso? No, muy adentro donde nadie te ve. Tienes que examinar realmente lo que hay adentro. Porque a veces podemos aparentar algo, pero muy adentro estoy pensando, ¿quién hubiera creído que Mari Carmen era capaz de hacer eso? No, y piensas en, todos somos capaces de hacer todo, si no fuera por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ahí nadie nos puede decir que somos los mejores, porque todos podríamos pecar. Vamos a Lucas 6. Busquen en su Biblia Lucas 6. Paola, tienes hasta Sí, música. ya. Lucas 6, versículo 39 al 42. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué advertencias encuentras ahí, Paola, para poder restaurar al hermano que ha caído en pecado? Bueno, lo que yo puse es que primero debo de examinarme yo y de ver mis propios pecados y errores para después poder darle una palabra de aliento o poder reconfortar al hermano. ¿Sí? ¿Cómo voy a ayudar a alguien que está metido en pecado sexual y yo también? Pero cuando me alejo del pecado ya puedo, ¿no? Tengo que quitar la viga de mi propio ojo, ver mi propio pecado, ¿no? Porque si no me lo van a echar en la cara. ¿Y tú quién eres para decirme si tú vives con tu novio? O tú, yo sé, ¿no? Así es que tenemos que examinar nuestras vidas, súper importante. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Ok, vamos a Santiago. También se puede hacer sin juzgar, que no debemos juzgar si vamos a querer ayudar. Si vamos a restaurar, debemos hacerlo sin juzgar a nadie, con una buena actitud. Sí, porque si no fuera por la gracia de Dios, yo podría estar en su lugar. Así es que debo de también, como quiero misericordia, dar misericordia. ¿Y qué dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es esa advertencia que nos da? Que hay que confesar. Ahí está, más claro que el chocolate no puede ser, ¿no? Y no vamos a confesar nuestros pecados a toda la gente, obviamente, pero aquí en este contexto habla de una enfermedad por pecado.
Y yo me acuerdo una vez en otro país, visité a alguien enfermo y él confesó su pecado. Confesó que él sabía que estaba enfermo por su pecado. Dios decidió llevárselo, pero muchas veces dos doctores, el Macmillan, escribieron un libro que se llama Ninguna de estas enfermedades y ellos confirman que entre 60 y 100%, una gran porción de toda enfermedad viene por el pecado, porque no estamos bien con Dios. No hay paz para el pecador, para el impío. Hay colitis, hay dolores de todo el cuerpo, como dice en el Salmo 32, mientras me quedé callado, se envejecieron mis huesos. Y cuando hay alegría y sabes que Dios te perdona, te sientes 20 años menor, ¿no? Hay una energía que tienes porque estás bien con Dios. Sí, yo hoy le decía a una amiga, ¿no? Que ayer había dicho una mentira y me sentía muy mal porque Dios aborrece la mentira, ¿no? Y entonces ya me dijo, ¿qué mentira dijiste? Le dije, es que necesitaba unas fotos de mi departamento y las tenía un corredor. Y yo en lugar, y me habló otra corredora que lo quería vender también, que si le mandaba las fotos, pero yo cambié de celular y ya no tenía las fotos. Entonces le hablé al corredor y le dije que si me mandaba las fotos porque se las iba a mandar a mi hermana. Ay, no sabes qué mal me sentí. Y entonces, porque acabamos de ver lo de que Dios aborrece la mentira, ¿no? Entonces le digo a mi amiga, ahí está mi COVID, le digo, ahí está mi COVID por seguir pecando. Sí, el virus del alma. Sí. Y mira, puedes conseguir las fotos sin mentir. Sí, claro. Y cómo el enemigo pone eso, ay, no, temor, no te lo van a dar si no dices eso. Y no es cierto. Y si no te lo dan, por algo es también, ¿no? Y creemos que estamos ayudando a Dios y ayudándonos a nosotros mismas cuando realmente estamos perjudicando todo lo que Dios quisiera para nuestras vidas. Gracias por ser sincera. No lo vuelves a hacer. Sí, no, no. Pero así no es fácil, una mentirita. Y entonces, ¿qué otras cosas nos dicen? Ok, hay que confesar nuestros pecados, nuestras ofensas, unos a otros. ¿Y qué más? ¿Qué otras advertencias o ayudas nos da ahí para poder ayudar al hermano que está en pecado? Léelo otra vez, versículo 10. Orar unos por otros. ¿Sí? Tenemos que orar. Por eso tomamos tiempo para orar. Para que seamos sanados. Sí. Por eso decimos, ¿no? Del hermano Alberto, de así, el otro, y comparte, no estamos quejándonos, ay, me siento mal, oren por mí. No, es para darnos la oportunidad. Vino mi veterinario ahora, uno del conjunto, y necesitaba ser inyectado. Y digo, ay, qué bueno que me dices lo que te pasa para orar por ti. Y él se queda, gracias, ¿no? Porque pues no es creyente. ¿Qué más de advertencia dice? Ya podemos orar unos por otros, confesar nuestras ofensas. ¿Hay algo más que ven ahí? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Dios dice, Él afirma la oración para no pensar, ay, es cualquier cosa. No, Él dice. Y dar oportunidad que alguien confiese su pecado. Porque a veces no damos la oportunidad y no se sanan de su alma, principalmente. Porque no escucho, porque estoy con prisa. No rasco, no pregunto cosas porque a veces compartir tu pecado, tu carga, es muy penoso, ¿no? No quiero que pienses mal de mí, entonces, ¿cómo te voy a compartir? Pero hay que practicar el arte de las preguntas para ayudar a una persona que confiese su pecado. Porque da sanidad, ayuda. Y pedir cuentas después, ¿cómo vas? ¿No? Ay, tienes el pecado, siempre estás robando cosas, te voy a pedir cuentas, regresa las cosas, a ver, has tocado otra cosa, preguntar, porque si no preguntas, la gente sigue haciéndolo. Hay que ser muy directa, ¿no? Estás en el pecado de la masturbación, ok,
qué bueno que me dices, te voy a pedir cuentas. ¿Qué estás pensando? ¿Cuándo sucede? Ay, cierras la puerta y por eso estás sola y por eso pues deja la puerta abierta, ¿no? Confiesa tu pecado y pide ayuda, ¿no? Así es que muy importante hacer preguntas directas. Sí, Mari Carmen. Hoy que le platiqué a mi amiga lo que había hecho, ¿no? Que porque estaba enferma. Sí. Me dice, pero abogado tenemos. Le dije, no, le dije, acuérdate que nosotros ya estamos en proceso de santificación. O sea, no porque Cristo esté de nuestro abogado, nosotros podemos seguir atoradas en el pecado, ¿no? Sí. Pero ella me contesta muy contenta porque ella miente mucho y yo le he cachado en muchas mentiras. Sí. Y entonces me dice, pero abogado tenemos. Le dije, no, no se trata de eso. No, le dije, Dios Lo abomina. pensamos deliberadamente, ¿no? Sabiendo que está mal, bueno, necesitas arrepentirte para que Dios te perdone, ¿no? No es de que, es como dice en Romanos 6, si quieren verlo, ¿no? Así pensaban los de Roma, lo mismo. Y Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Abogado tenemos, a fin y a cabo, ¿qué importa que peque? Dios me perdona. Y si tú pecas con esa actitud, tu arrepentimiento no es real y a lo mejor tampoco tu salvación. Es que es muy importante analizar lo que nos motiva. Y tú podrías hacer eso con ella, Mari Carmen, porque Romanos 6:1, ¿no? Ella es la amiga que va a la iglesia carismática, la que te platico. De mala doctrina. Pero puedes enseñarle la palabra. Sí, por eso hoy le dije, De ninguna manera vas a seguir pecando porque a fin y a cabo abogado tenemos. No. Porque abogado tenemos debe de poner un temor asombroso en nuestra alma que no quiero ofender a ese Dios santo. Sí, fíjate, antes de leer este versículo yo ya le había dicho a ella, le dije, ahí está mi COVID, ese es mi COVID. Sí. Muy bien, vamos a pregunta 3. ¿Quién no ha leído qué quiere leer? Estoy viendo sus caritas. ¿Pati? Si quieres, estás ahí nada más viéndonos y siempre dices yo y no, ahora no dices ni bu. Laura, no dices. Tere, estás esperando que otros lo hagan. Las Baez están ahí. Mario, a ver, ¿quién quiere? Ok, Laura, lee la pregunta 3. Lee con cuidado Efesios 4. Yo. Es que ya está leyendo Laura. ¿Laura? Ajá. Lee con cuidadosamente Efesios 4, 2, 3 y explica con tus propias palabras lo que crees que quiere decir. Ok, vamos a leer contigo Efesios 4. 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. ¿Qué escribiste? ¿Qué es? Yo puse amar a nuestros hermanos, aunque sea de carácter difícil, perdonándolos y amándolos tal como son. Muy bien. ¿Y qué es fácil hacer eso? No, pero es posible con Cristo. Sí. Ajá. Sí, porque el amor en Cristo, todo, dice que el amor todo lo soporta, realmente ayuda, porque si Dios nos perdona a nosotros y siempre nos ama aún con nuestro carácter o a veces algo de rebeldía, pues cómo no hacerlo con otra persona, especialmente cuando uno convive con una persona que es de carácter fuerte. Ajá. Y ahí está esa palabra soportándoos. No es de que no te soporto, es estar soporte, estar ayuda para que la persona puede lograr lo que Dios quiere en sus vidas, ¿no? Y orar por eso, y orar por esa persona. Sí, mantener la unidad, no buscar separar y hablar, ay, mira lo que esa persona hizo con otra. No. ¿Alguien quiere comentar sobre estos versículos? Yo sí, Erenita. Lupita. Es que dice la unidad del espíritu.
que es muy importante entender que nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. El Espíritu es el que va a darnos esa cohesión, esa humildad que va a hacer que el cuerpo de Cristo se una, no es en nuestras fuerzas. Entonces, debemos de clamar y suplicar, pues que nosotros nos dé primeramente humildad y después que podamos nosotros también tener paciencia y tolerancia, igual con los demás hermanas. Sí. No es por nosotros. No, para nada. Y lo opuesto de la humildad es soberbia, es orgullo. Y eso no debo de pensar que soy mejor que nadie. Debo de ser agradecida a Dios. Nada más por tu gracia no estoy en su lugar. Ayúdame a que la ayude, porque podría ser yo. ¿Y qué quisieras que alguien hiciera por ti si tú estuvieras en su lugar? ¿No? Si tú fueras la del carácter difícil y nadie se anima a acercarse a ti por tu carácter, dices, ay, quisiera que alguien me ayudara, ¿no? Si yo llevara esa carga, quisiera que alguien se animara a acercarse a mi vida, que a lo mejor les espanto porque soy todo un ogro, ¿no? Pero que alguien tuviera paciencia y amor y mansedumbre y que me buscara para decirme, ¿sabes qué? Con todo amor quiero decirte, es que Dios quiere hacer eso y eso en tu vida. Tenemos que ayudarnos bíblicamente, no por mi opinión, sino bíblicamente. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esa pregunta 3? Es una bomba, Efesios 4, 2 a 3. ¿No? Una bomba que ayuda, no como la explosión en Líbano, el Líbano, ¿no? Y también, además de que no tanto los cristianos, por ejemplo, algún vecino o algo, el hecho de uno ser tolerante con ese vecino y que vea esa paciencia contra él, da la confianza de poder venir donde ti o confesarte o decir algo o admirar, wow, pero mira lo que hace esa persona por mí, yo que le tiré la basura o yo que hice tal cosa. También eso ayuda a que la persona, hermano o no hermano, abra y vaya donde ti a tener confianza y saber más de lo que realmente tú tienes. Y eso es lo que estoy orando con mi asunto del venado, que repararon y la llevé otra vez con mi vecino, que me insultó y fue grosero y traté de que Dios me guardara y que fuera amorosa y todo. Pues estoy orando por la salvación de ellos. Eso es lo que necesitan. Dios nos da todos los días maneras prácticas en que podamos ser humildes y soportarnos. Y empieza con algo que empieza con F, la familia. Lo más cercano es lo más difícil, ¿no? Con el esposo, con los hijos, ¿no? Luego la gente que está alrededor. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Quién no ha leído una pregunta que quiere leer? Yo. Maru. Pati y Maru. ¿Quién va a ganar? Vamos a dejar a Maru. Si tú quieras. Como quieran. Ok. Y tú es la próxima, Pati. ¿Leo? 8:15. Vamos a dejar a Maru, 17. ya que está. Ajá. ¿Perdón? Sí, adelante, por favor. Una porción muy conocida. 15:17 nos enseña cómo debemos obrar cuando un hermano nos ha ofendido o ha pecado contra nosotros. Lee el pasaje con cuidado y enumera los pasos a elegir. Que vas a leer el proceso de, si alguien peca contra ti, no vas y le cuentes a tu mejor amiga. Eso es lo que debes Claro. de muy claro. Aquí dice, ¿qué dice? Por tanto, tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, ¿cuáles son los pasos, Maru? Número 1,
reprender al hermano a solas. ¿Qué es reprender? Número 2, ¿Qué es reprender? invitar a un cambio, invitar a que reflexione sobre un pecado cometido, invitar a que reconozca su pecado y todo con amor y paciencia. Pregunto lo que es reprender, porque debe de quedar muy claro. No voy a ir a pegarle, a insultarle, a condenarle, a juzgarle. Recuerden, mansedumbre, amor, humildad. Así como dijiste, voy a invitarlo que reflexione lo que está haciendo con su vida. Así es que muy importante eso. Sí, claro. Y bueno, esto tendrá que, el paso número 2 tendría que ser, si no me escucha, tendría que llamar a 2 o 3 testigos para que ellos a su vez le exhorten, me ayuden a exhortarle. Sí. Y el paso número 3, si no me ayudare, si no oyere, debo decirlo a la iglesia. Y si no oyere, debo decirlo para que lo tengamos en la iglesia, que es una persona que no ha querido arrepentirse. Y quisiera nada más clarificar algo que dijiste, Maro, de decirlo a la iglesia. No es ponerte de pie y pedir el micrófono y decir enfrente de toda la gente lo que la persona ha hecho. Es más bien ir con los líderes y dejar el asunto en sus manos. Y esto es a nivel de liderazgo. A nivel de liderazgo. No es... ¿Y cuántas veces hemos fallado en esos procesos? Alguien peca, alguien ve, ay, mira cómo esta persona, eso y eso, y vas y le cuentas a alguien para que ese alguien vaya a decirle, en vez de que tus ojos vieron algo, tú debes de ir, no decirle a otra persona y involucrar a otra persona, ¿no? Muchas veces... Es muy común, fácil. Sí, es muy común, pero si yo veo algo, debo de ser algo yo, no contar a otra persona. Si yo cacho a alguien en pecado, yo soy la que vi que estaba en pecado y no debo de decir a nadie, debo de animar a la persona a que se arrepiente, ¿no? Y si lo hace, ahí muere. Esa es la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Querías decir otra cosa, Maru? No, te decía que así es. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has visto el pecado en alguien y has ido a decirle? Por supuesto. Hay muchas oportunidades. Sí, claro. Nunca ha pasado al segundo paso. Jamás. Gracias a Dios, las veces que lo he hecho, ha sido... No le entiendo. No se les Sí. entiende. Sí, es que se está... ¿Alguien más quiere compartir? ¿Lo has hecho con alguien? Que quisieras compartir tu... Yo me acuerdo, había una chica en la iglesia en Guadalajara cuando yo estaba viviendo allá y los líderes, ella no se sometía a su esposo y él era un líder. Entonces, los líderes querían ir a hablar con ella y yo me puse, ella era mi amiga y dije, dame chance que yo hable con ella primero antes de que 3 ancianos vayan y le dicen, señora, usted no se somete, ¿no? Y entonces fui y traté de hablar con ella y les confieso, era como subir un caballo loco y tratar de domarlo porque se puso histérica. Y después se fue tranquilizando, pero fue muy, muy difícil. No siempre son como Maru que le dicen, y es Maru, así es que todos, ay, sí, estoy mal, voy a corregir eso. No. Y más en la sumisión a los esposos. La gente no le gusta oír, no eres sumisa a tu esposo. Se ponen muy histéricos muchas veces.
a menos de que Dios esté ya trabajando en sus vidas. ¿Alguien quiere comentar otra incidente o algo que habla de eso, de que lo has hecho? Si no lo has hecho, no te preocupes. Dios te va a dar la oportunidad algún día. Así es que ya sabes los pasos, primero a solas. Y yo sé que a todas nosotras nos da miedo confrontar, decir las cosas, lo que nos pasa por dentro. A todos nos da cosa. Pero ya que lo hiciste, ¿estuvo tan mal? Muchas veces el enemigo pone el miedo en nuestro corazón para no arreglar cuentas. Y tenemos que superar eso y hablar y compartir. Sí, Mari Carmen. Para dividirnos, para Sí, hacer sí. división. Eso es lo que hace, sí, pone miedo para causar división. Y así ya no te busco por lo mismo. Ujú. Muy bien. ¿Algo más? Ok, vamos a la otra. 5. ¿Quién no ha leído una pregunta que quiere leer esta pregunta? A ver, Paola, no has compartido. ¿Una pregunta? ¿Has leído una pregunta? Sí, ya leí. ¿Ya leíste? Lo- No, entonces, Yo voy. ¿quién no ha leído una pregunta? ¿Cuál es la Las Pati, tres no han Pati, leído. Pati quiere leer desde hace rato. Pati, perdón, Pati. Yo te leo. Pati, ya te toca, Pati. Yo, Pati. ¿no me escuchó? Sí, te escucho. ¿Puedes leer la pregunta? Te oía hace un momento. ¿Cuál es la, cuál es la actitud, cuál es la actitud ideal del creyente dentro del cuerpo de Cristo? Romanos ¿No me 12. escuchó? Sí, sí te escucho. A ver, es que ya la leí. ¿Cuál es la actitud ideal del creyente dentro del cuerpo de Cristo? Sí, Lee ya. Romanos 12, 12 del 9 al 16. Ok. Ay, espérame tantito, espérame tantito. Está saliendo algo. Perdón, me fui a dejar al niño porque estaba llorando. Ok. Ahí voy. Romano. 12, 9 al 16. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, apegaos a lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a... Sí. Ahí me perdí. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad. Bendecid a lo que os persigue, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que se lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, condescended para con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Muchas indicaciones de ¿Cuál es la actitud del creyente dentro del cuerpo de Cristo? Amor sin fingimiento. Amor verdadero. Amarnos unos a los otros, no ser gozarnos con los que se gozan. Pues realmente es ser afines con los demás, ser empáticos con las necesidades de los demás. Ok. ¿Quién más quisiera compartir algo de eso? ¿Qué más pusieron?
Practicando la hospitalidad también. Es la hospitalidad, Tere. Hospedar en nuestra casa a los misioneros, a la gente que tiene alguna necesidad, que no tuviera dónde estar, dónde vivir. Siempre estar solícitos para ofrendar un lugar en donde tú estás o ayudar a que tengan un lugar también. Ok, ¿qué más? Ahí da una indicación negativa también. Aborrecer lo malo. Sí, aborrecerlo o lo tener. Sí. Hay que ver en nuestras vidas que es cierto, ¿no? Sí. Y ahí habla de preferir a los demás, darle el primer lugar. Cuando estás en una fila, dicen, ok, fórmense para comer. Y tú, yo primero, yo primero. No, prefieres a los demás. Y habla de una actitud interna también, de gozoso. Aún en las pruebas, necesitas más dinero para completar algo y no sabes de dónde va a venir y vives con angustia. Y eso habla de que confías en Cristo. No. No. Dios dice gozoso en la esperanza. Y en la tribulación. También dice que no maldigamos. Sí. Constantemente orando. Mira, eso es para memorizar, eso es para hacer un autoanálisis en mi vida. ¿Cómo es mi amor? ¿Realmente aborrezco lo malo o lo tolero? ¿Estoy en la lucha para seguir lo bueno? ¿Estoy amando a los demás? ¿Les doy el primer lugar o pienso en Elena primero? ¿No? ¿Soy floja? ¿Cómo ando? ¿Estoy sirviendo a Dios o digo mañana? ¿No? Y mi gozo en la esperanza, en la tribulación que todos padecemos. Ay, me quejo. Ay, ¿por qué eso me pasa a mí? ¿Me enojo? No. Es una buena prueba, un autoexamen que todos, empezando con Elena Parker, tengo que tomar, ¿no? Y los que son malos conmigo, ¿los bendigo o los maldigo? Me gozo con la gente, lloro con la gente, ¿no? Todo. ¿Llevo la gente a la unidad o estoy causando división? ¿Tengo soberbia en mi alma? ¿Pienso que soy mejor que alguien de alguna manera? No, todo eso es un buen autoexamen. Tendríamos que tomar una hoja y calificarnos. Chicas Baez, ya no han hablado para nada, así es que podrían leer la pregunta 6. Ya tengo 6 y hay muchos versículos en la 7 que vamos a leer. ¿Quién quiere leer la 6? Yo. Okay. ¿Sí me escuchan? Sí. Dice sumisión. ¿Cómo define el diccionario la palabra sumisión? ¿Qué concepto o actitud viene a tu mente cuando piensas en sumisión? Como someterse totalmente, obedecer. Obedecer. De una manera muy contenta, ¿no? O sea, no, me someto porque tengo que hacerlo, ¿no? Contenta. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar una definición a lo que es sumisión? Yo puse uno. Ceder los derechos para el bien del otro. Ceder mis derechos para tu bien. A lo mejor me corresponde algo, pero mejor te lo voy a dar a ti porque eso te va a bendecir. Eso es someterme a ti de alguna manera, ¿no? Regalen en un baby shower unas plantas y yo voy y agarro lo que yo quiero. Pero tú lo querías, tenlo. ¿Qué importa? ¿No? Eso es someterme. Y tenemos una última pregunta, bueno, 2, pero la última es más fácil. La 7 habla de varias cosas ahí.
¿Alguien de las Baez? A ver, Nati, ¿tú puedes leer la pregunta 7? Sí, dice, Gracias. lee los siguientes pasajes y anota en relación a quién debemos mostrar sumisión. Ejemplo, Colosenses 3:8, esposos a esposos. Esposos a esposos. Ujú. Y puedes leer 1 de Pedro 3:7. ¿Y está tu mamá por ahí o está Sara? Es que no veo, están chiquititas las figuras. No, solo ¿No? estamos dos. ¿Más ustedes dos? Sí. Ok. Entonces tú puedes leer, Nati, 1 de Pedro 3:7 y así cada uno busca un versículo y, a ver, voy a asignar porque Ale, puedes leer 1 de Pedro 5:1-3 y después Ari, puedes leer Hebreos 13:17. Patti, nuevamente puedes leer 1 de Pedro 5:5. Lupita, podrías leer Colosenses 3:20. Maru, podrías leer 1 de Pedro 2:18. Vero, puedes leer Colosenses 4:1. Mari Carmen, puedes leer Romanos 13:1, 5 y 7. Y la última, Laura, puedes leer Filipenses 2:5-11. Ok, ya saben. Así es que tenlo listo y vamos a concluir con eso. ¿Quién debe de someterse a quién? 1 de Pedro 3:7. Ok. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿quién debe de someterse a quién? Los esposos a las esposas. Sí, deben de considerarlas, no ser ásperos, mandones, machos. Ujú. ¿Han visto un esposo que menosprecia a la esposa, que no se somete, no cede sus derechos para su bien? He visto eso en pastores. Ujú. Sí, es motivo de oración, porque nadie es exento. 1 de Pedro 5:1-3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ahí, ¿quién tiene que someterse a quién, Ale? Los ancianos a la iglesia. Ajá, como siervos. Y en nuestra iglesia tenemos un ejemplazo de esos hombres de Dios que se humillan y nos sirven, ¿no? ¿No? Que no dicen, yo no voy a ir a hacer eso. Me impactó una vez, recién había llegado del hospital, no me acuerdo ante qué era esa vez, pero me operaron y no había agua en mi conjunto. Y Luis fue y me trajo todo el agua que ellos tenían para que yo tuviera. ¿Quién hace eso? Me impactó, ¿no? Siervos. Uh-huh. A veces ves a uno trapeando en la iglesia cuando íbamos, ¿no? Porque se cayó algo. No dicen, yo no voy a trapear. No. Ok, Hebreos 13:17. Sí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Uh-huh. Nosotros a los pastores sujetarnos. En vez de estar quejándonos. Si tú no puedes estar en una iglesia sin quejarte, salte de ahí. Vas a contaminar a la gente, ¿no? 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes a los ancianos, y Sí. todos a todos. Uh-huh.
Jóvenes a los ancianos, jóvenes en la casa con los papás, pero en especial los líderes en la iglesia. Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Más claro. Son los hijos a los padres. Buen versículo, mamás, para que memoricen, para que cuando no obedezcan, mira lo que dice Dios aquí, ¿qué vas a hacer con eso, no? Anótalo bien, Diana. Muy bien. Primero de Pedro 2:18. ¿Maru? No le había quitado, ya. Ok. Criados, estad sujetos con todo a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Tú debes de decir la respuesta? ¿Quién? Ay, perdón. Perdón, es que estaba acostada. Pues que los criados deben estar sujetos a los amos, aunque les parezcan personas difíciles. Porque es muy... No, ¿quiénes son los criados hoy en día? Nervos. Pues las personas que nos ayudan. Puede ser los empleados, a los jefes, ¿no? Sí. Para quien tú trabajas. Los empleados pueden ser. Yo debo meterme. Si yo trabajo para alguien, yo soy quien debo ser, entenderlos a ellos o soportarlos a ellos, aunque sean difíciles, o viceversa. Sí, con bondad. ¿Cómo? Mátalos con bondad. Mátalos con bondad. Ah, claro. Claro, eso es muy difícil. Una vez tuve un jefe que no pude más. Tuve que renunciar. Era un hombre muy grosero, era muy hiriente, me acusaba y dijo que yo había sido y que yo me había escondido para descomponerlo y ¡ay, no! Me fui, no lo aguanté. Hay algunas donde Dios no quisiera que siguiéramos ahí, así es que hay que también ver lo que Dios quiere. Y Colosenses 4:1, Vero. Y dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los amos a Cristo. Se someten a... Ajá, pero también está hablando de los amos a alguien más. De los amos a Dios. Bueno, al final dice eso, pero al principio está hablando de la relación amos con los empleados, los siervos. Los siervos. De la actitud de servicio hacia ellos. De hacer las cosas justas y rectas. Entonces hay una sumisión a la misma gente a la cual ellos están recibiendo ayuda, ¿no? Si somos ásperas, vamos a perder la gente, como pasó con Maru. Entonces hay una autosumisión ahí también. Claro, a Dios siempre. Romanos 13, 1, 5 y 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El 5, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, ¿quién a quién? Personas a las autoridades y pagad lo que debamos. ¿Sí? Al gobierno, lo que piden, en vez de quejarme, ¿no? A menos de que son personas que nos piden que hagamos algo en contra de Dios.
Y la última pregunta preciosa, Laura. Filipenses 2, 5, 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo máximo de sumisión? Jesucristo. Oh, amén. Amén. Y ya que estamos terminando con Laura, ella no va a cantar, pero tiene una poesía que habla de edificarnos unos a otros, ¿no? Así es que, ¿podrías contarnos esa poesía, por favor? Ok. Amando al prójimo. Hay un mandato excelente que el Señor nos encargó, dando él primero su ejemplo, mostrando su inmenso amor. Dejó su mansión gloriosa, vino a este mundo a sufrir y a enseñarnos con su ejemplo cómo debemos vivir, amándonos unos a otros y así su ejemplo seguir. A nosotros bien nos gusta amar a nuestros amigos y con ellos compartir. Con besos y abrazos nos saludamos. La Biblia nos da su ejemplo a seguir. Después que el Señor subió al cielo, su hogar eterno, encargó al apóstol Pablo seguir dándonos su ejemplo, de amarnos unos a otros y cumplir su mandamiento. Oh Señor Jesús, amado, te pedimos de corazón, nos ayudes a obedecerte, mostrando tu gran amor, compartir con nuestro prójimo la pureza de tu amor. Amén, que sea así en nuestras vidas, ¿no? Y hay un último pensamiento aquí que dice, si puedo corregir un error, si puedo a alguien fortalecer, si puedo dar alegría con una sonrisa, Señor, enséñame cómo, ¿no? Eso queremos hacer siempre. Y quisiera, si Tere, tú podrías guiarnos en oración, dando gracias por ese tiempo de edificarnos unos a otros y la tarea que nos queda por adelante para hacerlo. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a empezar la lección de pruebas y tentaciones con Santiago. No dejen de contestar. Hay un poco más en la primera lección para que lo hagan con tiempo, ¿no? Vamos a orar con Tere. Y quiero leer el otro pensamiento chiquito que está aquí, me gustó mucho. ¿Lo leo? Acabo de leer. No, el que dice, un buen ejercicio para el corazón, Oh, ajá. agacharse y levantar al caído. Eso. Ajá. Sí. Bueno, ok. Amado Dios, pues cuántas gracias te damos, Padre bendito, por esa gran misericordia con la que tú nos ves. Gracias, Dios, por este tiempo de comunión contigo, Señor, de aprendizaje. Gracias porque nos dejas, pues, tu palabra maravillosa para que nos sirva de guía, Señor. Te pido, pues, que pongas este aprendizaje en nuestro corazón y en nuestra mente y que lo llevemos siempre por obra, Señor, y que lo podemos compartir a nuestros seres queridos, a los que están a nuestro alrededor. Danos, Señor, pues esa sabiduría para poder, pues, estar fortalecidos en ti y poder ser, pues, un buen ejemplo, Padre, para todos aquellos que nos rodean, que veamos a nuestro prójimo con amor, como tú has sido con nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de mis hermanas, las que están aquí presentes y las ausentes también, y te pido que pues tú nos sigas dando, Señor, esa sabiduría, ese consuelo y esa fortaleza para seguir en tu camino. Todo esto, Padre, te lo suplicamos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.